el significado de la palabra. Es una palabra que tiene una etimología, es decir, tiene un origen lingüístico. Regularmente, ese origen lingüístico tiene una particularidad, es que tiene un alto componente cultural, social, en la construcción de los conceptos como tal. Es una palabra compuesta de el griego bios, que significa vida, y etos, que significa costumbre. Tal cual como se los glosé la semana pasada, esa costumbre era entendida de una manera distinta en los griegos, ese etos, porque la costumbre era sinónimo de contemplación y de sabiduría. ¿Sí? Sin embargo, cuando hay el tránsito cultural del concepto etos a la cultura romance, encontramos que la costumbre es ya no un etos, sino un mor moris en Roma. Y ese mor moris, que también significa en español costumbre, era una costumbre que no tenía que ver con lo práctico. Les digo que no tenía que ver con la contemplación y la sabiduría, sino con lo práctico. Entonces, para los griegos, la costumbre era una manera de desarrollar, de reflexionar en torno a la sabiduría. Mientras que para los romanos, el mor moris, la costumbre, era un ejercicio práctico para la vida. ¿Sí? Eso permitió que a lo largo de la historia y consolidando esas dos concepciones culturales, filosóficas de estos dos países, la construcción de la bioética haya tenido un avance muy fuerte, muy poderoso. Tan es así que termina siendo una composición que se respaldará en la concepción ideológica y epistemológica del desarrollo de la palabra ética. ¿Sí? Entonces, la ética eran los principios que regulaban las costumbres humanas, los actos humanos, ¿sí? Y esos actos me permitían a mí, desde lo teórico, pensar qué principios eran buenos y qué principios eran malos. ¿Sí? Los principios buenos eran los justos y los principios malos eran los vicios en la filosofía griega. Y esto se le debe al pensamiento de un filósofo, Aristóteles, que escribe un libro que se llama La Ética de Nicómaco. Es un libro que él escribe a su hijo Nicómaco. Y en ese libro, Aristóteles explica al hijo en qué significa ser virtuoso, ¿sí? ¿Qué significa la virtud? Y él decía, la virtud es igual a la justicia, ¿sí? Que no se peca ni por el exceso ni por defecto, ¿sí? Se es equilibrado, se es lo suficientemente balanceado. Mientras que para Aristóteles, lo contrario era un desequilibrio. Y eso que era un desequilibrio ya no era justo, ya no era virtuoso, era el vicio. ¿Sí? Entonces, la ética permitía ser virtuoso. La palabra virtud en los griegos es una palabra que tiene una significancia muy especial porque esa virtud era un arete. La palabra arete. Las niñas, acuérdense de la palabra arete, pero no, se pronuncia es arete. ¿Y qué era el arete? Era la virtud. ¿Pero en qué consistía el arete o la virtud? En el arte de vivir bien, ¿sí? Era virtuoso quien era capaz de vivir bien. ¿Y quién vivía bien?
quien era feliz. Es decir, la persona virtuosa, la persona que vivía el arete, era una persona que aprendía a ser feliz. Es decir, sobre esa connotación empieza a construirse toda la regulación ética de los principios que regían, regulaban esas costumbres humanas. Mientras que la moral era esa práctica, ¿no? Y ya no de los principios, sino práctica de las acciones, de los actuares, de los comportamientos. Y por eso la gran conclusión que hacen los teóricos desde las ciencias sociales es que la ética, ¿sí? La ética es la teoría de la moral y la moral es la práctica de la ética. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? No, profe. Bueno, la ética entonces era como una especie de ciencia que juzgaba esos actos, buenos o malos. Por ejemplo, cuando usted en su casa le dice a su mamá no haga tal cosa por esto, esto y esto, pero usted ya está en la situación concreta y usted está en la acción concreta, usted tiene que decir si lo hace o no lo hace. En el primer caso, cuando su mamá le está diciendo, su familiar o su entorno familiar le están advirtiendo, hay una concepción axiomática, por lo tanto hay un principio, hay una construcción ética. Pero cuando usted ya está en el actuar, en la situación práctica, hay una situación moral. Y puede ser que eso sea bueno, puede ser que sea malo. ¿Qué va a determinar que sea bueno o malo? Que sea o contribuya a que usted sea feliz o que contribuya a que usted no sea feliz. Entre más grado de infelicidad genere eso, más lejanos del arete de la virtud estamos. Y entre más sentido de felicidad, estamos más cercanos al arete. Pero los griegos insisten de que no podemos confundir la felicidad con el placer. Una cosa es la felicidad que tiene que ver con la realización en todas las dimensiones de la vida y otra cosa es el placer, porque el placer es efímero. Tú tienes 5 minutos de placer, piensas haber tocado el cielo, pero después estás arrepentido, estás llorando, estás angustiado, sientes que actuaste por impulso, sientes que el mundo se te viene encima o te sientes vulnerable o engañado, o por el contrario, te puedes sentir totalmente distinto. Pero eso tiene que ver con los actos, para que lo tengamos en cuenta. Hay varias preguntas que nos genera esto que estoy planteando. La primera es, ¿qué hace que la ética sea vista como una ciencia, ¿no? ¿Por qué hablamos de una ciencia? Bueno, pues tiene un objeto material, un objeto formal, tiene unas metodologías y tiene todo un proceso en desarrollo. En el objeto material aparecen unos comportamientos humanos en el campo de la vida. En el objeto formal, los juicios éticos, que son los que los colocan en el dilema de lo bueno y lo malo. En las metodologías, tiene que ver con las diferentes perspectivas éticas. Más adelante que estemos avanzando en este curso, estaremos mirando esas perspectivas cuando veamos los enfoques bioéticos. Y es sistemático porque constantemente tiene que relacionarse con diferentes rasgos de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la historia, de la religión, de la política, entre otras. Es decir, no podemos sacar la reflexión ética, el desarrollo moral y la construcción bioética del contexto que hoy nos rodea. En ese orden de ideas, la bioética tiene una mirada interdisciplinaria, significa que tiene diferentes formas de abordaje dependiendo de los enfoques y las características de las diferentes ciencias, y es a partir de esos enfoques y esas estructuras donde nosotros empezamos a desarrollar una postura de comprensión de la realidad
y de los fenómenos que de una u otra manera afectan la existencia del ser humano y su grado de coexistencia con todo lo que lo rodea. Y es precisamente en ese grado de coexistencia con todo lo que lo rodea donde emerge la concepción y la definición de bioética. Bioética, entonces, es el estudio sistemático de las dimensiones morales de la vida, de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinar. Esto es de la Enciclopedia de Bioethics en el año 1995, donde apareció este concepto de definición de bioética, que se construyó a partir de un gran pensador, Porter. Porter va a plantear toda una reflexión en torno a esto. ¿Por qué es interdisciplinaria? Más adelante vamos a mirar toda la postura de Porter o de Potter, como quiera pronunciarlo, y es la manera como tenemos que abordar el concepto, su definición, su desarrollo y el impacto que tiene este a lo largo de la historia. Aparecen unos componentes interdisciplinarios y entonces es la metodología propia de la bioética. La bioética va a abordar la realidad de diferentes perspectivas o metodologías. Voy a colocar un ejemplo para que entiendan. Resulta que cuando ustedes tenían la oportunidad de venir a la universidad presencial, entraban al salón de clases y usted en el salón de clases, ¿qué encontraba? ¿Qué encontraban en el salón de clases? Hola, ¿me están escuchando? ¿Qué escuchaban, qué encontraban en el salón de clases? A los compañeros, el docente. Exacto, compañeros, docentes, perfecto. Mire que eso es el abordaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace la construcción interdisciplinaria? Bueno, entonces se va a centrar, por ejemplo, entra al salón y usted ve unos puestos, ve unos compañeros, ve un videobin, ve un escritorio, etcétera. Entonces, lo que hace la visión interdisciplinaria es decir, bueno, me voy a dedicar a los puestos, pero hay otro que se está dedicando solamente al videobin. Pero hay otro que solamente le interesan sus compañeros, sus relaciones. Hay otro que le interesa la postura, la construcción ética, teórica, perdón, del docente. Y entonces eran diferentes miradas y diferentes perspectivas. Esas diferentes miradas y esas diferentes perspectivas que yo tengo una realidad, en este caso el salón de clase, que hacen que yo centre la atención en una cosa determinada, es el desarrollo interdisciplinar. Y es el desarrollo interdisciplinar el que me hace comprender la realidad en su totalidad, porque yo solamente una parte de la realidad. Es la otra comprensión de la realidad que hace otra persona, que hace que yo vea la parte que yo no he visto, que hace que yo vea otra cosa de esa realidad. Ejemplo, la persona se enfocó en los pupitres, pero le dice el otro compañero, pero no solamente hay pupitres, hay un videobin. Dice, no, momentico, esto no es pupitre y videobin, hay seres humanos. Pero entre los seres humanos que hay hombres y hay mujeres. Perfecto. Y dice, no, momentico, dentro de los hombres y las mujeres hay unos que estudian enfermería, otros que estudian fisioterapia y otros que estudian medicina. Yo me encargo de los de medicina, yo me encargo de los de fisioterapia, yo me encargo de los de enfermería. Y así se empieza a construir esa visión. En ese orden de ideas se trabajan diferentes ciencias entre sí, como son, en este caso ya básico de la ética y de la bioética, la medicina, la filosofía, la ética, el derecho, la economía, entre otras. Es decir, todas las que tienen que ver con las áreas de las ciencias de la salud y las ciencias
humanas y las ciencias sociales. ¿Cuál es el origen de la bioética? En 1970 se lanza el concepto a través de Porter o de Potter, que introduce el concepto de bioética, ¿sí? Y ese concepto de bioética hace una mirada futurista del desarrollo de las nuevas concepciones y las nuevas miradas de comprender esta realidad de reflexión sistémica con entradas y salidas. ¿Qué se plantea ahí? Se plantea la posibilidad de una ética por la vida. Es el gran aporte de Porter, es una bioética de la vida. ¿Y qué significa una ética de la vida? Que significa que la reflexión fundamental de la ética para la vida será la vida misma. Y cuando se habla de la reflexión ética de la vida misma, se está hablando de la bioética. Por eso la bioética, aunque tiene fundamentación en la ética, no por ningún momento es una ética. La bioética hace su reflexión en torno a esos principios, a esas normas, a esas costumbres, a esas decisiones que se deben tomar frente a la vida en cualquiera de sus dimensiones. Inicialmente, desde la posición de Porter, esa definición de la vida se reducía al ser humano, pero a lo largo que hemos ido avanzando, la reducción de la vida al ser humano no es factible. El ser humano es una complejidad de relaciones con el ecosistema y es tan así que imagínense qué tipo de planeta le vamos a entregar a las futuras generaciones cuando los recursos naturales se están acabando. El ser humano está acabando con la vida, ¿sí? En su diversidad biológica. Y ahí es un sentido de incertidumbre el de las futuras generaciones. Por eso hoy una de las grandes preocupaciones de la bioética es la vida en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus construcciones. ¿Por qué surge la bioética? Surge la bioética como una propuesta primordial que se presentaba frente a un gran volumen de conflictos, ¿sí? Y esos conflictos tenían que ver con los grandes avances del conocimiento científico, las nuevas técnicas que empezaron a emplearse en el área de la medicina y la biología, que pusieron en jaque el problema por la vida misma. Cuando aparece todo este tema de la clonación, aparece los avances de la tecnología, aparece la nanotecnología, aparece la ingeniería biomédica, entonces aparecen unas reflexiones que ni siquiera habían sido pensadas y con ellas unos grandes desafíos. Hoy, así como se hace la reflexión por la vida, también se hace la relación por el tánatos, la muerte, y en este orden aparece un concepto que en algunas partes es aprobado y en otras no, el concepto de la eutanasia, ¿no? Y ahí, ¿por qué en algunas partes la eutanasia es aprobada? ¿Sí? Tiene un aval bioético y por qué en otras partes no tiene ese aval bioético. ¿Qué significa eso? Hay todo un contexto cultural, hay todo un contexto social que empieza a regular ese comportamiento y ese desarrollo. ¿Qué otra cosa aparece ahí? Surge también como un intento de establecer un puente entre la ciencia experimental y las humanidades, es decir, tiene que ver con los métodos. Cuando nosotros hablamos de la ciencia experimental, son los métodos, ¿sí? Entonces hay unos métodos que pueden ser cuantitativos, cualitativos, inductivos, deductivos, hipotéticos. Lo más importante en la aplicación del método es que independientemente de la aplicación del método, tiene que emerger, tiene que construirse, tiene que desarrollarse esa nueva forma de entender el mundo y darle una posibilidad de desarrollo. ¿Hacia dónde va la bioética actualmente? Bueno, la bioética analiza temas de biomedicina, su relación con la ética, con el derecho y las ciencias humanas. Y aquí
aparece una relación y una mirada de construcción con una perspectiva sistémica. Y hoy se habla de una bioética sistémica. Es decir, tiene unas entradas, tiene unas salidas, hay unos procesos. En las entradas están los grandes dilemas morales, los grandes dilemas éticos que se viven frente a la vida misma, y en las salidas, la forma como el ser humano hoy a través de la ciencia, la tecnología, está resolviendo esos dilemas. Por ejemplo, un gran ejemplo de esta situación fue lo que pasó con la elaboración de la vacuna del COVID. Las entradas era en como tal el virus, las personas que se estaban muriendo. El proceso es todo lo que hace la comunidad científica para empezar a elaborar una lógica desde el método científico para construir esa vacuna, y las salidas es la vacuna como tal y mirar el grado de impacto y de factibilidad y de eficacia que puede tener la misma frente a el manejo de la pandemia. La bioética tiene una clasificación, ¿sí? Antes de llegar a la clasificación de la bioética, ¿están hasta el momento entendiendo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran reflexionar? No, profe. Bueno, entonces la clasificación de la bioética. Lo primero es que la bioética es una bioética general. Sí, espera un momentico, nos retrocedemos. Una bioética general. Ve, me perdí. Espera un momentico, regreso para que ustedes me sigan, porque yo voy dándole y si usted no ve la pantalla, seguramente se pierde con esto. Un momentico acá, corrientes de la bioética, explicación de la bioética. Ok, estamos acá. Clasificación de la bioética. Entonces, bioética especial o aplicada. Espera un momentico, me voy para acá. Es aquí. No me quiero perder para que usted no se enrede. La clasificación de la bioética. ¿Viene la bioética general o fundamental? Bueno, esta bioética es la que se preocupa de los fundamentos éticos, de los valores, los juicios éticos, y las fuentes documentales básicamente son los códigos médicos, deontológicos, teleológicos que se encuentran, el derecho nacional o internacional, las normas de difusión y discusión que se establecen frente a algunos temas reales, como por ejemplo son la muerte, el manejo de una enfermedad terminal, la vida misma, ¿sí? El aborto, la pena de muerte, etcétera. Entonces son temas muy tan puntuales que son abordados desde una construcción bioética. Aparece una bioética especial o aplicada. Bueno, con respecto a la primera, que es la bioética general, antes de pasar a esta bioética especial, con respecto a la anterior, que es la bioética general, eso va cambiando de acuerdo a los países, porque hay códigos, hay normas, hay construcciones deontológicas que hacen que, por ejemplo, Colombia no apruebe la pena de muerte, no apruebe la eutanasia, pero hay otros países que sí. Inclusive eso se empieza a desarrollar en diferentes posturas sociales, culturales, inclusivemente familiares, que hacen que los grados de comprensión varíen de un país a otro. Unos países aceptan la relación entre dos personas del mismo sexo, en otros no. Y el tema no es que sea una sociedad más desarrollada o más evolucionada que la otra, no, hay un tema cultural, hay un tema social, hay un tema ideológico, hay un tema político que hace que eso no sea o sí sea aceptado allí. Y eso no significa que una sociedad sea mejor que la otra, ¿no? Es un tema
de cómo está la construcción ideológica y cultural de ese contexto, y son diferentes, muy diferentes. No podemos pretender esperar que todas las sociedades tengan las mismas posturas éticas, bioéticas, frente a determinados dilemas, frente a determinados juicios, ¿sí? Porque eso termina siendo muy amplio, muy desarrollado. Y eso aparece en todos unos temas de construcción muy planteados que después se van a convertir en una gran discusión en esta bioética especial. Porque la bioética especial como tal o aplicada se va a dedicar específicamente a dos elementos importantes. El primer elemento importante es que la bioética especial se ocupa de dilemas específicos. En el terreno bioético, biomédico, médico, político, social, etcétera. Entonces aparecen temas tales como prácticas de medicina prenatal, el aborto, la ingeniería genética, la eutanasia, trasplantes, experimentos con seres humanos y todo eso. Es muy puntual, muy básico esto que se empieza a desarrollar. En ese orden de ideas, eso va variando de acuerdo a las diferentes características y a los diferentes rasgos normativos que se establecen en las diferentes sociedades. El enfoque que se dé a la fundamentación bioética general condicionará las posibles soluciones que se ofrezcan en los dilemas bioética especial. Vuelvo a reiterar, será de acuerdo a los enfoques de la ética y la bioética que nosotros podamos determinar este ejercicio. Hay un estudiante que yo no sé, está pidiendo que el link de la clase, pero no me dice cómo se llama ni nada de eso. Y es que no todos están en este grupo. Pues se supone que sí, profe. Ok, perfecto, ahí le estoy escribiendo. Disculpe un momentico. Ok. Listo. Entonces ahí hay un elemento importante, muchachos, y eso es lo que nos permite a nosotros establecer esa relación y esa comprensión de por qué en determinadas partes hay unos temas tan puntuales que son resueltos de tal manera y en otras partes no. Cuando veamos los enfoques de la bioética, vamos a hacer una mayor comprensión y lo que tenemos es que empezar a identificar cuál es el enfoque que predomina en Colombia, porque es distinto ser profesional de la salud en Colombia que hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque la manera de resolución frente a estos dilemas va a ser distinta de acuerdo al componente normativo que regula al profesional de la salud. ¿Listo? Entonces aparece la bioética clínica, ¿sí? La bioética clínica es una bioética muy importante porque se va a centrar en la toma de decisiones. El gran problema es que cómo usted toma decisiones si no tiene información adecuada. Hoy en el mundo, la toma de decisiones pasa por una metodología que se llama la Big Data o la metaanalítica. Y esa metaanalítica es cómo yo me lleno de la mayor cantidad de datos para tomar una decisión. Lo que tiene que hacer un médico cuando va a tomar una decisión o un profesional de la salud en cualquiera de sus campos para tomar una decisión es tener la mayor cantidad de pruebas que le permitan tomar una decisión. ¿Y eso cómo se logra? A través de exámenes, a través de contrastes que le permitan a usted, de acuerdo a los resultados obtenidos, llenarse de razones para tomar la mejor decisión frente al tratamiento y el abordaje que se puede hacer de un paciente.
Si usted no está lleno de esas razones o no tiene la suficiente información, no es ético una toma de decisiones frente a eso. Entonces, ahí hay un elemento sustancial al que hay que tenerle mucha claridad y por eso casi siempre esta toma de decisiones en la bioética clínica pasan por un grupo de trabajo, ¿sí? Por un equipo de apoyo que permiten entre diferentes especialistas de las áreas de la salud abordar de la mejor forma esa realidad del paciente específicamente frente al tratamiento de su enfermedad. Aparecen dos corrientes muy fuertes, que es la corriente anglosajona o pragmática utilitarista, que es una corriente inglesa que afecta en gran parte el desarrollo de la medicina en Occidente, porque termina también impactando la medicina en Norteamérica y con ello generando un cierto grado de irradiación sobre los países latinoamericanos. Y entonces tomamos decisiones muy pragmáticas que tienen que ver con la forma como se van a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, muy pragmático. ¿Cómo ustedes creen que Colombia va a resolver o tomar la decisión de aplicar la vacuna del COVID? Pues tienen que establecerse unos protocolos y en ese protocolo de forma pragmática y utilitarista garantizar, ¿sí?, el nivel de exposición del paciente para determinar si está en una primera línea, una segunda línea o una tercera línea. ¿Listo? Porque en última instancia, si tenemos un grueso de la población que no se vacuna, pues imagínense qué podría pasar, ya la comunidad científica lo advierte, de nada, nada estaríamos haciendo si un alto porcentaje de la población en el mundo no se vacuna, porque resulta que estaríamos generando nuevas variables del virus. Entonces ahí hay un tema muy complejo de lo que está sucediendo. Otra discusión es que aún no se nos ha dicho cuál es el nivel de confiabilidad y eficacia de cada una de las vacunas, porque las vacunas han sido elaboradas por diferentes laboratorios. Entonces, sabemos ya por la comunidad científica cuál es el nivel de eficacia, por ejemplo, de la vacuna rusa, que según la comunidad científica, el día viernes, a través del desarrollo del inicio de la fase 3 y 4, está sobre el 92%, pero aún nadie sabe cuál es el nivel de eficacia de las vacunas, ¿sí?, de los otros laboratorios, ¿sí? Porque unas vacunas de un determinado laboratorio necesitan de 2 aplicaciones y hay otra vacuna que solamente es una única aplicación. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el nivel? ¿Cómo se va a tomar la decisión en Colombia de saber cuál es la vacuna y cuál es el laboratorio? Pero bueno, aquí pasó algo muy simpático, ¿no? Con lo que pasa acá, que es preocupante también, simpático porque es la toma de decisiones. Colombia es uno de los últimos países que se dedica a negociar la adquisición de las vacunas en Latinoamérica y eso nos genera una preocupación porque no logramos centrar la atención en la obtención de la vacuna más fiable. Entonces ahí hay un tema que se olvidó y es una decisión que era de tipo pragmático, utilitarista, pero producto de lo que sucede, que regularmente ustedes conocen y que pues a uno le observa en el cotidiano vivir, genera una displicencia en esa toma de decisiones y hay veces las decisiones que se toman no son las mejores o no son las más adecuadas. Espera un momento.
Espérate un momento. Siguen algunos estudiantes pidiendo ingreso a la clase. Qué cosa tan loca esto, hermano. Denme un momentico, muchachos, ¿sí? Vale, profe. Denme un momento, muchachos, porque me están escribiendo de Cali que hay varios estudiantes de este curso. Acá tengo 31. Yo no entiendo. ¿Quién está de monitor de esta clase? ¿Quién quedó de monitor al fin? Creo que la clase pasada no escogimos monitor, profe, si no estoy mal. ¿No hemos escogido el monitor? No, profe. Entonces vamos a escoger el monitor para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Deme un momento, ¿sí? Me comunico con la Secretaría de Salud porque están aquí y dijeron que no les habían dado el link. Voy a parar un momentico, denme 2 minuticos. Sí, profe. Sí, señor. Es que me escriben de Cali que un estudiante escribió a la dirección de Palmira que no puede ingresar, que es de fisioterapia, que no tienen enlace. Yo no sé, y acá pregunto por la secretaria de fisioterapia, dice que no está, entonces, muy complicado, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto no, vamos a escoger el monitor ahora, pero termino de hacer esta exposición, escogemos el monitor de una vez y ubicamos bases de datos para organizar todo esto. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, el otro concepto es el concepto de la corriente personalista o europeo continental, ¿sí? Y este concepto es muy importante porque permite establecer una relación específicamente médico-paciente. De ahí que muchas de las reflexiones bioéticas que se establecen tienen que ver con la relación médico-paciente, ¿no? Médico-paciente, es decir, y esa relación médico-paciente pasa por unos principios, ¿sí? Unos principios bioéticos, y esos principios bioéticos lo que tienen como elemento fundamental es garantizar
esa relación como tal. A medida que vayamos avanzando en el curso, ustedes irán conociendo los principios que se van estableciendo. Entonces, en la corriente personalista, que es la que he querido como agregar ahora, la reflexión ética tiene su polo inmediato de referencia en la persona humana, ¿sí? Y en su valor trascendente y su referencia última en Dios, que es el valor absoluto. Entonces, esta corriente personalista se fundamenta en las creencias que trae cada persona. Y de acuerdo a esas creencias y a esas maneras de entender su realidad, se establecen los abordajes. Producto de esta ética personalista, de esta corriente personalista, aparecen los famosos cuidados paliativos en las clínicas, ¿sí? Que son los cuidados que se hacen a algunos pacientes cuya enfermedad se encuentra en su fase final. Entonces, así como se establece un tratamiento para determinada situación, también queda claro que se establece un tratamiento para garantizar el buen morir, ¿no? Es lo paliativo, ¿no? Es como que esa persona sea capaz de vivir con el dolor y tenga una muerte digna, ¿no? Ahí hay un elemento pertinente y es real que el apoyo que se tiene que establecer con, con, con dos situaciones puntuales. Primera situación puntual, la vida misma, ¿sí? De esa persona, y esa vida misma de la persona implica el sufrimiento, la angustia, el dolor, lo que vive en esos momentos. Y la otra tiene que ver específicamente con las formas y las maneras de cómo afecta la enfermedad a la familia, ¿no? Y la familia tiene mucho que decir, mucho que plantear, mucho que manifestar, ¿no? El dolor que se siente allí. Vamos a hacer una cosa muy puntual, les voy a dar 5 minutos para que ustedes de manera muy puntual se piensen en una situación en las que se establece una reflexión desde la experiencia que ustedes han vivido desde la corriente personalista. Entonces ustedes escriben una situación cualquiera, la van a pensar y me van a decir en unos 5 minuticos, les voy a dar el espacio para que la piensen, me van a decir por qué creen ustedes que es una concepción desde la ética personalista. ¿Listo? Yo coloqué el ejemplo con, por ejemplo, este caso, un enfermo terminal y ese conjunto de creencias y cómo afecta a la familia y cómo lo afecta a él en la angustia y el dolor, pero es muy general lo que he planteado. Ahora, si lo hacemos de manera muy puntual, muy específica, ¿cómo sería? ¿No? Entonces vamos a colocar un ejemplo. Para colocar el ejemplo vamos a gastarnos 5 minuticos. ¿Les parece bien? Y escucho unas 2 o 3 opiniones. ¿Les parece bien lo que vamos a hacer? Sí, profe. Ok, entonces voy a mutear el micrófono y a dejar de compartir un momentico para poder que ustedes hagan el ejercicio. 5 minutos que empiezan a correr inmediatamente. Utilizando hoy en día. Y Claro. Pues como un ejemplo de ello puede ser de que se ha utilizado en la ONU como para la implantación de los derechos humanos, los derechos sociales y de muchas organizaciones. Exacto. Queda como claro el asunto. Mira que Cristian fue el que habló, ¿cierto? Sí, profe, habló Cristian. Bueno, entonces mira que haces una muy buena conclusión y la otra niña que hizo la intervención también, válido, porque nos permite establecer esas claridades. Para eso están que ustedes planteen las preguntas, muchachos, porque pues uno lo va trabajando, lo va poniendo, pero para uno puede ser como muy puntual y pasa desapercibido que hay unas situaciones muy concretas que pueden generar cierto grado de confusión. Lo que tú decías al principio, la señorita que hablaba, profe, pero es que no entiendo,
bueno, trabaja la persona, pero también trabaja la sociedad, me confunde eso. Entonces, la aplicación que le doy yo. Trabajamos primero la persona, todo lo que lo angustia, todo lo que lo lleva, todas las necesidades que tiene, y al final eso termina generando una afectación positiva en el entorno, que es el entorno familiar, donde regularmente esta persona está. Profe, es que había otro ejemplo que yo estaba mirando, que era más que todo que también esta filosofía se basaba como también en la perspectiva religiosa que tuviera la persona, porque aparte de dar beneficio a la persona, esta también se debe respetar como la religión en la que ella cree o en lo que ella crea. Sí, Y mi porque esta... pregunta es, o sea, yo tengo como una pregunta más que todo. ¿Qué pasa? Porque yo he visto que esas situaciones ocurren, digamos, creo que son los testigos de Jehová o los pentecostales, no sé, que son ellos los que rechazan los trasplantes de sangre. Entonces, o sea, esa filosofía aquí, ¿cómo se vería reflejada? O sea, ¿tendríamos que respetar los deseos de esa persona o como tratar de convencerla para que acepte el tratamiento? No, no sé cómo Pues sería tú eso. has llegado, tú has llegado ya a un punto más adelante de lo que vamos a ir trabajando, pero te voy adelantando. Allí hay que respetar las creencias de la persona. Es fundamental, por eso es importante establecer un protocolo de consentimiento informado en el que la persona, se le dice a la persona lo que hay que hacer, y si la persona no está de acuerdo porque hay una creencia que no le permite desarrollar eso, él debe colocar por escrito, o su familia, si esa persona no puede porque no está en estado de conciencia o no tiene las facultades, su familia o una persona cercana tendría que dar ese consentimiento informado. Este caso, Profe, una pregunta. sí, Y si, por ejemplo, está el caso de que, listo, el paciente dice que él no quiere, no sé qué, por su religión, sí. pero su familia, pues sí quiere que se le haga el proceso porque la única manera, digamos, de salvarle la vida, allí uno que tiene que hacer, nomás se cuenta con la opinión del paciente. Dependiendo, si el paciente está en toda su capacidad de decisión y es adulto, hay que respetar la posición del paciente. Pero si es un niño o ese paciente no tiene las facultades cognitivas para tomar una decisión, que estén previamente registradas en la historia clínica del paciente, en ese orden de ideas se respeta la posición de la familia. Ah, ya, profe. ¿Listo? Sí, profe. Sí, porque de Sí, lo señor. contrario, pues estaría como violando el derecho al libre culto. Claro, sí. Entonces, mira lo importante esto, y hay un elemento, a medida que vayamos avanzando, iremos cayendo en esa recurrencia, en esa singularidad de los diferentes componentes que se empiezan a presentar con esto. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Hagan todas las preguntas que quieran porque eso nos permite crecer en el curso. Los principios de la bioética personalista son el principio de la defensa de la vida física, la vida corporal física del hombre no representa algo extrínseco a la persona, sino que representa el valor fundamental de la persona misma. Decimos valor fundamental porque se debe entender que la vida corporal de la persona, la cual es también espíritu, y por esto trasciende como tal el cuerpo mismo y a la temporalidad. Hay un elemento importante aquí, chicos, y es que no basta esa condición física que nosotros observemos, sino un componente psíquico, emocional que afecta. Entonces, por eso hablamos de ese conjunto de creencias, y por eso cuando hacían la última pregunta, advertía, si tiene sus facultades cognitivas, si es un mayor de edad, podría o tendría que respetarse su voluntad, ¿sí? Pero si es lo contrario, pues no, porque entonces tiene que prevalecer el beneficio de esa persona y la voluntad de esa persona que en este momento no tiene las capacidades para tomar decisiones que tienen que ver con su salud. Entonces toca acudir a un tercero, en este caso, por vínculo sanguíneo, su familia más cercana. Pero va a llegar un momento donde se puede presentar un caso, muchachos,
por ejemplo, nos llega a una clínica, a un hospital, una persona que no se encuentra nadie conocido, que no sabe quién es, un NN, y hay que tomar una decisión frente a lo que hay que hacer con esa persona. Como en este caso no tenemos la posibilidad de acudir a alguien y esa persona no sabe ni quién es, entonces hay que resolver lo más pronto posible para salvaguardar la vida de esa persona. Se deja a través de una junta médica el procedimiento que se va a hacer y es la toma de decisión del especialista que toma la decisión de lo que se tiene que hacer para el beneficio de este individuo y se deja por escrito. ¿Listo? Pregunta, ¿quién iba a preguntar? Yo, profe, sino que pues yo le quedé mirando una noticia sobre Argentina que han aprobado el aborto y me surgía la pregunta de que entonces los principios o pues la parte religiosa que tenga el médico al realizar ese procedimiento, ahí cómo se haría. Por ejemplo, ya no pensando como tal en el paciente, sino bueno, como en el médico. Entonces el médico, por ejemplo, le mandan el aborto, pongamos el aborto, pero el médico es católico, apostólico, romano, ortodoxo, y él dice, definitivamente yo no voy a aplicar un aborto. Entonces, coloco un consentimiento de objeción de conciencia y él dice, por mis creencias no estoy en la posibilidad de aplicar esto, cedo la opción de tratamiento a otra persona que pueda, o de procedimiento a otra persona que tenga en sus creencias la posibilidad de desarrollar esto. ¿Listo? Ok, profe. Pero es importante lo que acabas de plantear porque también no nos podemos parar solamente en el paciente, sino también en el médico, ¿no? El médico también podría de una otra manera tener dificultades frente a eso. Y está en su derecho a aceptarlo o no. Luego una pregunta. Dale. ¿Qué pasaría en la situación en que un paciente, digamos, dos escenarios? Uno, que el paciente pues sea de este país y tenga tatuado la frase no resucitar en su cuerpo y que pues sufra un accidente y haya necesidad de realizar reanimación cardiopulmonar. Pero él anteriormente había dicho que no estaba de acuerdo a que se le aplicara eso si llegaba a presentar alguna vez en su vida ese episodio, ¿cierto? Pues se lo tatuó como para si en algún momento llegara a suceder, lo vieran. Ya, no, se tiene que respetar ahí lo que aparece en el cuerpo. Así no haya nada firmado en un papel ni nada. Ah, bueno, pero en la clínica no hay nada. No, o sea, se lo tatuó porque él dijo un ejemplo, ¿no? Si algún día yo me muero, me sufro un accidente, pues yo no quiero que me reanimen, pero pues no. Hay que agotar todas las instancias y todas las instancias es que hay acudir a un familiar, a un amigo. Si no aparece nadie y está esa situación así, pero no hay nada por escrito, hay que salvaguardar la vida del paciente. Principio de no maleficencia, no generar el daño al otro. Entonces hay que salvarlo como sea y hay que agotar lo que sea. Ah, y si es un extranjero que lo tiene tatuado, lo mismo, el mismo protocolo. Bueno, si es un extranjero, ahí hay un tema, porque es que los extranjeros, claro que en Colombia pasa de todo. Si usted va, si usted va a otro país, a usted le piden un recorrido, ¿no? Una historia. Pero acá entra mucha gente y no sabemos de dónde viene ni en qué condiciones viene, ¿listo? En este caso, hay que garantizar el principio de la no maleficencia también, el bienestar por encima de todo. Mucho más por el tema de ser un extranjero. Porque es que, a ver, usted puede ponerse un tatuaje, usted pone un tatuaje, pero usted puede a la vuelta de unos 3 o 4 años o 5 años decir, ve, estoy aburrido con este tatuaje y me lo quiero quitar, pero no se lo puede quitar, ¿no? Bueno, no se lo quitó y le pasa eso. No necesariamente eso refleja, pero cuando se firma un documento, sí. Cuando firma un documento. Lo que pasa es que aquí no hay recorrido, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viajan y dentro de las actas y procesos pueden tener, porque usted no tiene la vida comprada, pues decir, mire, yo soy testigo de Jehová y en caso tal de que me pase algo en este país, yo no admito que me hagan ningún procedimiento de transfusión de sangre.
y viajan con eso, y viajan con eso. Entonces, ahí hay unos temas que son importantes para tenerlo en cuenta. Pero en el caso puntual que me estás poniendo, que son casos ya muy extremos, se tiene que garantizar, mi hijo, en este caso, el principio de la no maleficencia, salvaguardar por encima de todo la vida de esta persona. No Y esa hacer daño. persona podría, un ejemplo, ya pues pasó el incidente, todo, y si él dijo, no, pues si yo tenía tatuado esto, podría mandar a la clínica o hospital que lo... Puede demandar y está en su derecho de demandar, pero va a perder. Va a perder porque la clínica actuó bajo el supuesto de la no maleficencia, solamente colocando a través de un abogado laboral, abogado que sepa este tema, que tenga todo el principio de los principios bioéticos con el principio de la no maleficencia, se defiende la clínica y no pasa nada. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo una inquietud. Dale. Pues con respecto a esta corriente, pues antiguamente era colectivismo e individualismo, ¿no? Sí, señor. Y entonces, pues, los nazis eran los que eran como colectivismo y todo ese grupo iba con un fin a una meta, ¿eh? Pero Sí. el capitalismo se encargó como del individualismo, como que yo adquiero el poder y los demás están por debajo de mí. Entonces, esta corriente, pues, van a ser porque existen esas dos anteriores que mencioné. Sí. Entonces, le va a dar como una primacía, como un poder a la persona sobre la sociedad, ¿no? Pero Mira, entonces si transforma a este individuo como en una persona, como dándole un deber social, la inquietud mía es, ¿esta corriente es netamente individualista, colectivista, o dependiendo del caso va a favorecer al colectivo o a lo individual? Allí es lo que me causa curiosidad. Has hecho una buena síntesis. Esta corriente termina siendo endógena y exógena, individualista y colectivista, ¿sí? Pero eso tiene que ver con algo que en ética se llama la deontología, el deber ser, ¿no? El componente deontológico, ¿cuál es el deber ser, ¿no? Para poder determinar si nos vamos a parar en el estado individual o en el colectivo, o si vamos a hacer una mixtura entre los dos. Pero básicamente esa construcción se elabora a partir de ese componente. O sea que la característica fundamental de esta corriente es, dependiendo de la ocasión, vamos a usar ya sea colectivismo o individualismo. Exacto, dependiendo la situación y dependiendo la construcción deontológica, porque por ejemplo, si el individuo es consciente de su situación, estamos en el componente individualista. Pero si el individuo no es consciente porque es un menor, porque es huérfano o porque perdió su facultad y nadie lo acompaña y no sabemos nada de su historia de vida, entonces se vuelve colectiva. ¿Sí ves? Sí, profe. Y hiciste una buena síntesis porque resulta que esto de lo individual y lo colectivo era lo que teníamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, emerge el personalismo que termina siendo una síntesis de las dos. ¿Y por qué suceden esto individual y esto colectivo? Por los dos sistemas económicos, sociales y políticos que habían en el mundo en ese momento. La Unión de Repúblicas Socialistas, ¿sí? La URSS y los Estados Unidos, que más adelante eso va a afianzarse muy fuerte con la Guerra Fría, después del año 45, el establecimiento de esos dos grandes bloques económicos, y tú hiciste una lectura muy interesante cuando hablabas del capitalismo y que emerge generando esa ruptura. Pero entonces tiene que ver con eso, ¿listo? Bueno. Ok. Veo que han ingresado unos estudiantes, 9, 10 estudiantes más. Los estudiantes que están apenas ingresando, por favor, ¿son de qué programa? De fisioterapia. Ah, bueno, ustedes son los que estaban escribiendo que no tenían el link de la clase. Yo la semana pasada veo que hemos tenido dificultades con esto. Yo le he pedido el favor a lo que pasa es que vamos a tener que crear
en el grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp donde yo tengo incluido a los estudiantes, pero no están los de fisioterapia. Entonces vamos a incluirlos. Ya a partir de la próxima semana los links le van a llegar a sus correos electrónicos directamente para que no tengamos este tipo de dificultades, muchachos. Y hoy, finalizada esta clase, voy a escoger al azar un monitor para la clase para que me colabore ayudando a informarle a todos los estudiantes en grueso los links, las actividades que vamos a tener y todo lo que vamos a desarrollar en el curso. ¿Listo? De todas maneras, yo estoy grabando la clase y esta clase ahora la voy a compartir a través del Drive y ustedes a través de sus correos electrónicos podrían acceder a ese Drive. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok, pero ya solucionamos la situación de esta forma. Profe, si no hay ningún problema, yo podría hacer el monitor. Bueno, no habría ninguna dificultad. De todas maneras, ahora sacamos un momentico para resolver eso. En unos 5 minuticos resolvemos eso. ¿Listo? Podría ser tú o podríamos... Ahí miramos a ver cómo hacemos. ¿Listo? No hay ningún problema. Dentro de los principios de la bioética personalista aparece también el principio de la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué la libertad y la responsabilidad? Porque es una fuente del acto ético. Entonces, hay que tener siempre presente que la vida y la salud se han encomendado prioritariamente a la responsabilidad del paciente y que el médico no tiene sobre el paciente otros derechos superiores a los que el paciente tiene para consigo mismo. Pero puede suceder eso que estábamos diciendo anteriormente, que puede ser un paciente que no sepa quién es, que no tiene familiares, que no tiene las capacidades necesarias para tomar decisiones porque es un menor de edad o porque no tiene toda la estructura cognitiva adecuada o funcionando de la forma correcta por algún tipo de enfermedad o situación que presente en el sistema, en el cerebro. Entonces, que hace que se tenga que tomar la decisión y mucho más cuando no tiene alguien de red de apoyo o de respaldo. Inclusive, por ejemplo, cuando se va a tomar, por ejemplo, se va a hacer un trasplante, para poder hacer un trasplante, el paciente tiene que mostrar que va a tener un grupo de apoyo. ¿Quién lo va a acompañar en la recuperación? Si ese paciente no demuestra que hay un grupo de apoyo para acompañarlo posterior al trasplante, se puede tomar la decisión de no hacer el trasplante, porque si no se cuida, se va a perder ese órgano que se pudo utilizar en otra persona. ¿Sí ves? Entonces ahí hay un elemento importante y es garantizar los grupos de apoyo a ese paciente que se le está haciendo ese tipo de procedimiento. Dentro de la bioética personalista también aparece el principio de la totalidad o principio terapéutico, que son principios básicos que caracterizan a la ética médica y entonces tienen que ver con dos concepciones fundamentales. La primera, que es la que tiene que ver con la corporeidad humana, que es un todo unitario resultante de partes distintas ubicadas entre si de una u otra manera favorece o no el desarrollo biológico, existencial de ese individuo y de una u otra manera potencia su proceso de curación o de acompañamiento en la fase final de su enfermedad, dependiendo si está en un cuidado paliativo o simplemente está dentro del diagnóstico o ya está en un ejercicio de intervención, dependiendo del caso. Y la otra, que tiene que ver con el principio de inviolabilidad de la vida, que tiene básicamente que garantizar que el ser humano tiene que, en su desarrollo del tratamiento, garantizársele que se sienta digno, se sienta bien tratado, se sienta respetado, y entonces ahí habría que garantizar, agotar todas las instancias para que esa persona pueda estar bien, ¿sí? Se sienta bien consigo mismo. Por ejemplo, hay un paciente
que llega, hay pacientes que lamentablemente por X o Y razón tienen que vivir un proceso de amputación, y entonces ahí viene el tema y es, ¿se agotaron todas las instancias? Ahora, si se agotaron todas las instancias, ¿cómo va a ser la clínica o el hospital para garantizar el acompañamiento psicológico posterior, ¿sí?, a ese paciente? Porque no solamente amputar por amputar y defiéndase como puedan, lo tengo que acompañar y tengo que hacerle una ruta de salud mental que garantice que este paciente se sienta bien, se sienta digno, que aprenda a vivir, que tenga nuevas maneras de ver la vida a partir de esa circunstancia que ha vivido. ¿Listo? Este principio terapéutico exige algunas condiciones para poder aplicarse, que se trate de una intervención sobre la parte enferma o la que es causa directa del mal para salvar el organismo sano, que no existan otras vías o medios para evitar la enfermedad, que haya una buena posibilidad proporcionalmente alta de éxito y que se dé el consentimiento del paciente. Entonces ahí es importante, hay que explicarle todo lo que puede suceder, todo lo que en contra y a favor, ¿no? Hay que mirarle inclusive los porcentajes de probabilidad, cuál es el nivel de probabilidad. Entonces ya el paciente tendría que tomar decisiones, y ya tomando la decisión, pues hay que hacerle firmar un consentimiento al paciente o en su defecto a su familia si el paciente es menor de edad o no tiene las facultades. En este caso, si no tiene las facultades, el proceso se le explica a la familia, o porque el paciente está en estado de coma o porque tiene alguna situación de déficit cognitivo, hay que explicarle a la familia o a las personas cercanas si no hay familia, y allí se toma la decisión. ¿Listo? Listo, profe. Otro de los elementos importantes de la ética personalista es el principio de la sociabilidad y la subsidiariedad, que compromete a todas y cada una de las personas en su propia realización, al participar en la realización del bien de sus semejantes. Y esa es la toma y las posturas ahí en algunas clínicas, hospitales, que por ejemplo se tiene un grupo de apoyo grande que ayuda a que a partir de las experiencias y elementos prácticos que se han vivido frente a determinados tratamientos o determinados abordajes, se acuerden esas experiencias de un colectivo para que la persona pueda tener o allí resolver sus dudas y pueda de una otra manera tener otra mirada y otra perspectiva. Es un elemento muy humano que garantiza que no solamente se está trabajando en la individualidad, sino el colectivo, porque también frente a una toma de decisiones de esta pesa mucho el componente emocional, ¿no? Regularmente la persona se asusta, se angustia, y producto del susto y la angustia puede ser que tome una mala decisión, ¿no? No esté como en la posibilidad de tomar una buena decisión. ¿Alguien iba a preguntar algo? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, profe, soy yo, Miguel Valencia, profe. En mi casa, mi hermana es la médica mayor. Sí. Ella se graduó en el 2003 y en el 2005 tuvo un caso con un testigo de Jehová que era vecino de ella. Desde pequeño ella la conoció a él. Y pues mi hermana, pues, él tenía hemoglobina en 3. Mi hermana lo creó y normal. Él demandó y él ganó la demanda contra mi hermano. Eso lo tocamos al principio, porque es que frente a, por ejemplo, los casos de los testigos de Jehová, si el paciente, ya con el hecho de que es testigo de Jehová, y hay un caso de transfusión de sangre, el médico no puede hacer el procedimiento, a menos que pues no haya alguien en la familia, que no haya una persona cercana
o que el paciente esté en estado de coma, está en estado de coma y resulta que no hay familiares, no hay nadie, y entonces se le hace el transfusión de sangre y resulta que cuando despierta, yo era testigo de Jehová, momentico, ahí se le aplica el principio de la no maleficencia y se garantiza y no hay ningún problema porque el médico hizo lo que tenía que hacer, no causar el daño, pero hay que trabajarlo muy bien. Pero si ya él lo dijo, soy testigo de Jehová y así no hayan, ahí no podemos hacer nada. No hay que hacer nada porque pues ya hay viene la posición del paciente que se fundamenta en sus creencias y pues pasa lo que sucedió. Eso pasó mucho al principio del siglo XXI, de este siglo, porque había un desconocimiento de lo bioético, ¿no? Pero en la medida que hemos ido avanzando, pues ya se tienen mayores criterios y mayores perspectivas frente a esto y ya se tienen muchos casos dateados sobre este tipo de circunstancias. Por ejemplo, los que van a estudiar medicina o los que están estudiando medicina en este curso, la bioética médica va a ser el estudio de casos donde van a aprender cómo se procede en determinado caso, de acuerdo al contexto social, cultural, para que no le sucedan cosas como las que usted está relatando. ¿Listo? ¿Está claro? Listo, profe, sí, claro. Bueno. Básicamente esta bioética personalista busca en todo caso la promoción de la vida y de la salud. Esto implica que toda persona se comprometa a considerar su propia vida y la de los demás como un bien no solo personal, sino también social, y compromete a la comunidad a promover la vida y la salud de todos y cada uno. Por ejemplo, esto del distanciamiento social, del ponerse careta, de tapabocas, esto es un claro ejemplo de la bioética personalista. Por ejemplo, yo aquí estoy en este salón, estoy solo en el salón, entonces me quité esto. Pero si yo, por ejemplo, voy a salir de acá, yo mantengo con este tapaboca, ¿no? Porque pues de todas maneras uno también tiene que pensar en la otra persona, ¿no? Usted puede decir, no, a mí no me pasa nada, yo no siento nada, que no sé qué, y resulta que usted puede ser un asintomático o lo que sea y puede perjudicar a la otra persona. Hay que pensar en la otra persona, hay que validar el grado de vulnerabilidad y fragilidad de la salud que puede tener la otra persona y en ese orden de ideas hay que ponerse en los zapatos del otro. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Y después vamos a tocar los principios de la bioética anglosajona. Básicamente este principio se basa en las consecuencias de una acción concreta y como son muy pragmáticos y se tiene que ver con toda la posición anglosajona, tiene que ver inglesa, tiene que ver con las causas y efectos, lo que podría llegar a pasar si no procedemos de manera consecuente al principio. Desde el principialismo ya tenemos claro que no se puede hacer, pero desde, por ejemplo, el consecuencialismo o desde el pragmatismo, el asunto cambia. Porque, por ejemplo, el caso de la muchacha, de la persona que era testigo de Jehová, pero estamos para una postura consecuencialista o pragmática, entonces le dice un momentico, yo la atiendo a usted, pero como usted me acaba de decir que es testigo de Jehová y si yo le tengo que hacer alguna transfusión, usted tiene que comprometerse a que le deje hacer el tratamiento, si no lo puedo atender. La atención, y eso pasa en algunas sociedades. Entonces, dependiendo de donde estemos, ¿sí ves? O también puede decir, bueno, usted no lo dice, bueno, por favor, de una vez antes de atenderlo, escríbame aquí que usted no está de acuerdo, yo lo atiendo y le hago un cuidado paliativo porque sé que ya no puedo hacer nada más con usted. ¿Listo? Y eso queda muy claro. Pero acá en Colombia no se puede porque tenemos una bioética parada en el principialismo
Ya miraremos los 4 principios de este principialismo y un alto componente personalista, ¿no? Entonces, que hace que sea muy difícil poder como hacer este tipo de claridades, porque por encima de todo se garantiza al individuo como tal. Mientras que en el componente anglosajón, lo que se garantiza es el respeto por la norma, ¿no? El respeto por la norma, y la consecuencia del respeto por la norma es el bienestar del paciente, no más. Pero ya eso tiene que ver con otro tipo de particularidades. Este paradigma consiste en la formulación de los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, interpretado a la luz de 2 teorías: el utilitarismo y la simple deontología. Entonces ahí entramos, ¿qué tan útil es ese tratamiento? Si yo veo que el tratamiento no es útil, pues ni siquiera lo voy a hacer. Entonces yo no le puedo garantizar a usted, señor testigo de Jehová, que lo pueda atender, porque es que ya de entrada usted necesita una transfusión de sangre y usted no le gusta, y usted no permite por creencias que yo le haga la transfusión. Entonces yo no puedo atenderlo. No puedo atenderlo porque es una postura utilitarista. Entonces tendría que buscar otro hospital donde lo pudieran hacer. O decir, bueno, entonces yo lo atiendo porque lo tengo que atender por un mandato de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como lo tengo que atender, entonces, aunque usted sabe que yo ya sé que yo no puedo aplicar, emplear este procedimiento con usted, que es la transfusión de sangre, entonces vamos a un componente deontológico. La consecuencia básica de que usted, si necesita un elemento de transfusión de sangre, y usted no lo permite, es que yo lo máximo que podré hacer es un cuidado paliativo con usted, no más, y que quede por escrito. Y así se hace el abordaje. Si eso no está por escrito, ni siquiera se empieza el proceso como tal. Los 3 principios básicos de la bioética anglosajona son el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia o no maleficencia y el principio de la justicia. En el principio de la autonomía se refiere al respeto debido a los derechos fundamentales del hombre, incluye la autodeterminación y se inspira en una máxima: no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Listo? No hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Principio de autonomía desde la lógica anglosajona. Cuando veamos esos principios bioéticos desde el personalismo, desde el principialismo, vamos a mirar otro tipo de alcance. ¿Está claro? Pero todavía no, porque apenas estamos tocando las generalidades del curso. El principio de beneficencia y no maleficencia es aquel principio que respondería al fin primario de la medicina, que es el promover el bien para con el paciente y la sociedad, y de evitar el mal. Recuerden que la beneficencia es hacer el bien y la no maleficencia es no hacer daño. ¿Listo? Es donde luego algo más que el componente hipocrático, primo non nocere, primero no hacer el daño, ¿sí? Que es la no maleficencia, que implica sobre todo el imperativo de hacer activamente el bien y también de prevenir el mal. ¿Sí? Hacer activamente el bien y de prevenir el mal. Y el principio de justicia, que se refiere a la obligación de igualdad en los tratamientos y respeto del Estado. Esto tiene que garantizarlo el Estado, la gran estructura, y es que un paciente, una vez ingresa al sistema de salud, tiene que garantizársele la aplicación de todo el protocolo para salvaguardar su vida. Implica medicina, tratamientos, especialistas, etcétera. Bueno, y entonces se termina con esto. La corriente personalista está centrada en el valor irreemplazable de la persona. Es el bien de cada individuo y la economía es un auxilio del ser humano y no que determine la vida o la muerte de cada uno como es en la corriente anglosajona, la cual está centrada en una serie de principios
y luego en el ser humano. Por eso yo les colocaba el ejemplo en algunas culturas donde sucede esto, ¿no? Entonces, si no está claro esto, no simplemente se cierra la posibilidad de tratamiento, pero ya la gente lo sabe, ¿no? Lo que no sucede aquí es el contexto y es la realidad. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Bueno, ya ahora, una vez en la tarde que esté ya habilitado el Moodle para ustedes, aparecería el link de esta clase para que puedan ustedes verla, estudiarla, y también aparecerá a través de sus, en el día de mañana, voy a colocar el acceso para que puedan acceder, para que puedan entrar al link de esta grabación del Zoom. ¿Listo? Profe, ¿usted nos podría enviar el link de esta presentación al grupo de WhatsApp donde estamos todos? Bueno, ya hemos descubierto que no estamos todos, ¿no? Hay unos estudiantes de fisioterapia que no están en este grupo. Yo les pediría que incluyan a estos estudiantes, alguien que me colabore, incluyendo estos estudiantes que no están en el grupo de WhatsApp, alguien que me colabore con un número telefónico para que se contacten. Primero escojamos el monitor. Regularmente yo tengo un monitor por clase